La Biblia está llena de promesas para ti, para tu vida en esta tierra, para tu descendencia. La palabra de Dios dice que cosas que ojo no vio ni oído oyó están preparadas para los que aman a Dios. Y estas promesas son para ti y para mí, que nos han alcanzado hasta el día de hoy, que Dios nos ha permitido llegar a este año 2020. Cada vez más vemos que estamos viviendo efectivamente en los últimos tiempos por las cosas que vemos a nuestro alrededor, y tenemos que estar preparados para eso. No tenemos que asustarnos. Cuando decimos que estamos en los últimos tiempos, no es vivir asustados, sino vivir expectante de lo que Dios va a hacer. Y Dios quiere usar a su iglesia de una manera poderosa. Estamos llamados para hacer la diferencia, para marcar una historia diferente en las personas que nos rodean. Y pues los tiempos parece que cada vez van a ser peores, pero nosotros no tenemos que vivir asustados, sino vivir confiando en nuestro Dios. Amén. Que estamos viviendo en los últimos tiempos no significa vivir asustados, sino vivir confiando en Dios y con expectativa en nuestro corazón de lo que Dios va a hacer en este tiempo, en tu vida, en mi vida, en la vida de todas las personas que le conocemos, que le amamos, que seguimos, y Dios quiere usar poderosamente a su iglesia. Amén. Y nosotros somos parte de esa iglesia del Señor Jesucristo que está en toda la tierra. Somos una iglesia local, pero la iglesia de Cristo está alrededor del mundo. Cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, le dijo a sus discípulos que esperen, que iban a recibir poder, y ese poder lo usaron los apóstoles para llevar su palabra de una manera poderosa. Y Dios en estos últimos tiempos quiere derramar de su espíritu para usarnos con poder. Amén. Diego, ¿puedes poner el Evangelio de Cristo? Eso que puse ahora, que lo escribí. Ahí está. ¿Lo leen? ¿Lo leen ahí o no? A ver. El Evangelio del Señor Jesucristo es un evangelio de arrepentimiento, es un evangelio de salvación, es un evangelio de servicio, es un evangelio de poder. Amén. Diga conmigo: el evangelio del Señor Jesucristo es un evangelio de arrepentimiento, salvación, servicio y poder. Y ahora escríbelo en tu celular y mándaselo por WhatsApp a alguien. O escríbelo en tu mano, o escríbelo en algún lugar, en un papel. Amados hermanos, el Evangelio es buenas nuevas, es lo primero que tenemos que saber. El Evangelio es buenas nuevas, o sea, buenas noticias. Cuando nosotros vemos la televisión, lo que yo veo en la televisión es dos cosas: corrupción y violencia. En el mundo está corrupto y hay violencia. Cada vez hay más violencia y más corrupción. Y si ustedes leen el Antiguo Testamento, en Génesis 6, 7 y 8, dice que Dios decidió raer de la faz de la tierra a la raza humana porque había corrupción y violencia. Entonces vemos que las noticias son malas, pero el Evangelio es buenas nuevas. El Evangelio del Señor Jesucristo son buenas noticias, así que tú y yo tenemos buenas noticias para este mundo que está corrupto y violento. Amén. Y tú y yo somos los portadores de esa buena noticia. Y el Evangelio son buenas nuevas. Y el Evangelio del Señor Jesucristo, si puedes, gracias, qué bien que lo han puesto ahí. Raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Por qué? Porque había corrupción y violencia. Si puedes volver a poner el Evangelio de Cristo, por favor, esos cuatro principios creo que se nos queden bien grabados. El Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio son buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? El Evangelio de Cristo es un evangelio de arrepentimiento,
Es un evangelio de salvación, porque trae salvación a tu vida y a mi vida. Es un evangelio de servicio y es un evangelio de poder. Amén. ¿Lo entendimos? Y ahora, ¿quién viene acá y me dice, el evangelio de Cristo es estas 4 cosas? ¿Quién lo dice? Amor, ven. Díganlo, alguien quiere decirlo con fuerza. A ver si están entendiendo. A ver, mi amorcito, va, di, el evangelio de Cristo es esas 4 cosas. Dilo. No, párate. Párate acá, dilo así, con fuerza, ya. El evangelio de Cristo es arrepentimiento, salvación, poder, servicio y poder. Amén. 20 para mi esposa. ¿Quién más lo quiere decir? Para que se le quede en la mente. ¿No hay ningún vecino? Ahí. El evangelio de Jesucristo es arrepentimiento, lo primero. Y entonces sabemos que para venir a Cristo tenemos que arrepentirnos. Y también es poder y salvación. Eso es lo que más debe grabarse en nuestro corazón. Y sobre todo el servicio, porque dice que el que ama a Cristo y no sirve para el Señor. Muy bien. ¿Quién más? El evangelio de Cristo es un evangelio de arrepentimiento, de salvación, de servicio y de poder. Y eso son buenas nuevas. Y ese evangelio es para ti y para mí, pero ese evangelio es para la humanidad entera. Pero lamentablemente, repito, el mundo está lleno de corrupción y violencia. Pero las buenas nuevas son estas. Y si ustedes me acompañan, por favor, Gálatas capítulo 1. En Gálatas 1, esta fue una carta escrita por el apóstol Pablo. Dice así, Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo tenía el ministerio apostólico, pero fue el Señor Jesucristo que le dio ese ministerio. Escuchen, yo sé que ustedes lo saben, y si no lo saben es bueno saberlo. El apóstol Pablo no fue uno de los 12 discípulos de Cristo. ¿Lo sabían? No caminó con Cristo. ¿Sabían eso? El apóstol Pablo no caminó con Cristo. No lo conoció personalmente. Pedro, Jacobo, Juan, Mateo, ellos sí caminaron con Cristo. Pero Pablo no caminó con él personalmente, así face to face. Sino que después de que murió el Señor Jesucristo, él tuvo un encuentro con Cristo personal, así como tú y yo. Y todo lo que vemos en las epístolas fue revelación que él tuvo. Por eso dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo en las a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Estas son las buenas nuevas, amados hermanos. El Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. En eso consiste el evangelio. En eso consiste las buenas nuevas. Tú y yo no hicimos nada. El Señor Jesucristo se dio a sí mismo. Él entregó su vida por tus pecados, por los míos y por los pecados de toda la humanidad, para librarnos del presente siglo malo. Fíjense, acá estamos en el siglo primero. Y Pablo decía que el evangelio son buenas nuevas y que el evangelio consiste en que el Señor Jesucristo se dio a sí mismo y se entregó por nuestros pecados, por toda la humanidad, y dice, para librarnos del presente siglo malo. En el siglo I ya Pablo veía que ese siglo estaba mal. Hemos llegado al siglo XXI. Nosotros hemos pasado del siglo XX al siglo XXI. Somos una generación especial porque no todas las generaciones cambian de siglo. Nosotros hemos pasado del siglo XX al siglo XXI. ¿Y este siglo cómo está? ¿Mejor que el anterior? ¿Cómo está este siglo? Tenemos avance tecnológico, hay mucho avance, que es bueno, estamos en la era de la información, pero así como hay avance tecnológico,
y hay mucha información, hay mucha maldad también. Y Pablo decía que el Señor Jesucristo murió por tus pecados, por los míos, por los pecados de toda la humanidad, para librarnos del presente siglo malo. Entonces son buenas nuevas. El Señor Jesucristo quiere librarnos del siglo malo en el que vivimos para hacer luz, no para hundir. El Evangelio no hunde, el Evangelio son buenas nuevas. El Evangelio te confronta, es como un espejo que te hace ver tu realidad, pero Dios te dice que te ama y te trae buenas noticias, no te trae malas noticias. Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Diga conmigo, un evangelio diferente. Hay personas que predican evangelios diferentes, mucho cuidado. El evangelio es uno solo, el camino es uno solo. El evangelio del Señor Jesucristo son buenas nuevas. No hay evangelios diferentes. Hay personas que siempre están buscando cosas diferentes, buscando más emociones, buscando, Señor, yo quiero sentir más cosas, y están buscando un evangelio diferente. Por eso es que no se establecen y no crecen en la palabra de Dios, porque siempre están buscando un evangelio diferente, porque no tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y por revelación él escribió todas estas epístolas. Y si tú y yo hemos tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, no vamos a buscar un evangelio diferente. Hay personas que están buscando algo más, algo diferente, porque no han encontrado la verdad. Cuando tú encuentras la verdad de Jesucristo, lo que haces es crecer en esa verdad y dejar que Dios te use a través de su Espíritu Santo. Pero hay personas que buscan evangelio diferente, cosas diferentes. Y regularmente los seres humanos venimos a Dios, en la mayoría de los casos vienen a Dios porque están pasando una situación difícil y necesitan a gritos a Dios y dicen, Señor, yo te necesito. Y Dios llega a tu vida y eso está bien. No está mal buscar a Dios por una situación difícil que estás viviendo, por un terremoto en tu familia o porque algo malo te pasó y tú levantas tus ojos y dices, Señor, yo te necesito, le entregas tu vida a Dios y Dios comienza a revelarse a tu vida. No está mal venir a Cristo de esa manera, pero regularmente las personas vienen a Cristo, le entregan su vida a Dios y dicen, Dios, ¿qué vas a hacer tú por mí? Y siempre le estamos pidiendo, Señor, yo necesito, yo quiero que resuelvas mi problema, yo quiero que me des esto, yo quiero que me des esto otro, y el Evangelio no es así. El Evangelio de Cristo es diferente. El Evangelio de Cristo viene a tu vida, te cambia, te transforma, y ya no le decimos, Señor, quiero que me des esto, quiero que me des lo otro, sino que cambian las cosas y le dice, Señor, ¿cómo quieres usarme a mí? Ya yo no pido, sino que entendemos que Dios demanda cosas de tu vida y de mi vida, y le decimos, Señor, ¿cómo tú quieres usarme? Mira los dones, los talentos que tú me has dado, cómo tú me quieres usar. Pero regularmente las personas vienen a Cristo para que Cristo les resuelva su problema, buscan a Dios con todo su corazón, Dios hace el milagro, Dios resuelve el problema, Dios hace un super milagro, cosas sobrenaturales en tu vida, y le dicen, gracias Dios, me voy, chao. Ese no es el Evangelio. El Evangelio de Cristo nos cambia, nos transforma, y ya no estamos pide que te pide, sino Señor, tú, dice aquí que derramaste tu sangre por mí, diste tu vida por mis pecados, diste todo, Señor. Ahora yo te voy a dar mi vida como tú me quieres usar. Entonces tus necesidades, tus problemas y todas las cosas que necesitamos como seres humanos pasan a un segundo lugar. Ese es el Evangelio de Cristo. Pero las personas venimos para demandarle cosas a Dios. Y Dios te escucha porque te ama y seguramente hace muchos milagros en tu vida. Pero tiene que llegar un punto en tu vida cristiana que diga, Señor, ya no te voy a estar pidiendo que resuelvas mis problemas porque los tenemos. Dice la palabra de Dios en Mateo 6 que antes de que tú abras tus labios, Dios ya sabe lo que tú necesitas. Amén, que eso dice la palabra. Y eso no significa que no ores.
sino que Dios lo sabe todo, porque Dios es omnisciente. Él sabe todo. Satanás no sabe todo. Dios sí. Dios sabe todo. Dios sabe lo que tú piensas. Dios conoce tu corazón más de lo que tú te conoces a ti mismo, porque Él te ha creado. Pero la gente allá afuera no cree en Dios y vive su vida como ellos quieren, como les da la gana, se burlan de Dios, se burlan de ti y de mí. Y si alguna vez se acercan a Dios es para pedir: Señor, dame, necesito. Ese no es el Evangelio de Cristo. Así no es. Cuando tú conoces a Cristo, hay una transformación en tu vida y comienzas a entender de que Dios tiene un plan para ti, y comienzas a entender de que Dios te quiere usar. Pero muchas veces el Evangelio diferente es usar el Evangelio para usar a Dios, y usamos la palabra para que Dios me sirva a mí. No es así. Nosotros tenemos que servir a Dios. Amén. Ese es el Evangelio de Cristo. Es un evangelio de servicio. Nosotros estamos para servir a Dios, pero muchas veces el evangelio diferente es que agarro la Biblia para usar a Dios para lo que yo quiero. Y muchas veces tergiversamos la palabra, porque hay hombres muy inteligentes que tienen muy buena llegada y usan la palabra para su propio beneficio. Ese es el evangelio diferente. Por eso es que Pablo dice, el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, en ese primer siglo ya habían personas que no predicaban a Cristo, sino que predicaban para su propia ganancia, para su propio beneficio, predicaban para ellos hacerse famosos, ricos. Habían personas que seguían a Pablo porque Pablo oraba con el poder del Espíritu Santo y echaba fuera demonios y sucedían milagros. Y una vez hubo un mago que seguía a Pablo y le decía: ahí va el gran hombre de Dios, el gran predicador, el gran evangelista, él es un gran hombre de Dios. Y aparentemente decía cosas buenas, pero Pablo volteó y le dijo: veo que estás en tinieblas, arrepiéntete, porque lo estaba exaltando a Pablo. Y habían hombres que perseguían a Pablo y le decían: ¿cuánto cuesta el poder que tú tienes? Quiero ese poder que tú tienes. Ese es el evangelio diferente. Que la gente seguía a Pablo para tener ese poder, porque Pablo era un hombre influyente, que hablaba con autoridad. Dios hacía milagros a través de su vida, pero había gente que lo seguía y le ofrecía plata y le decía: yo quiero ese poder que tú tienes. Y Pablo le decía: arrepiéntete, porque el poder del Espíritu Santo no se vende con dinero, sino que tienes que entregarle tu vida a Dios para que Dios te use. Y había gente que seguía a Pablo por los beneficios y querían ese poder que él tenía, pero el poder del Espíritu Santo no se vende. Amén. Se usa para servir a Dios. Y aquí dice: para seguir un evangelio diferente. Versículo 7, no que haya otro. No hay otro evangelio, hermanos. El evangelio de Cristo son buenas nuevas. El evangelio de Cristo es un evangelio de arrepentimiento, de salvación, de servicio y de poder. Ese es el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio. Y aquí dice Pablo: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y ahora en el mundo vemos que hay personas que quieren pervertir el evangelio de Cristo, torcer la palabra de Dios para su propio beneficio. Y Pablo lo advertía. Versículo 8, mas si aún nosotros, Pablo mismo decía: si yo vengo a predicarles, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo decía: si yo algún día les predico un evangelio diferente, si yo algún día les predico un evangelio para mi beneficio personal, dice, esa persona sea anatema. Y el versículo 9 dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio, un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Pablo mismo lo decía: tengan cuidado. Él mismo estaba diciendo: si yo me desvío, jálenme la oreja, llámenme la atención. El evangelio es buenas nuevas. El evangelio es un evangelio de arrepentimiento, es lo primero que les he dicho. Y me acompañan por favor a Marcos 1.
Marcos 1. Marcos 1:4. Dice así la palabra del Señor: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Juan el Bautista era un siervo del Señor Jesucristo, así como tú y yo lo somos. Amén. Amén. Él estaba al servicio del Señor Jesucristo. Él no se servía del Evangelio. Él no quería hacerse famoso con el Evangelio. Seguramente hay personas que Dios le da fama para predicar su palabra, y mientras haya humildad, eso está bien, mientras no se desvíe del Evangelio de Cristo. Y aquí dice claramente que Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. El Evangelio de Cristo es un evangelio de arrepentimiento, y Juan el Bautista predicaba ese evangelio, un evangelio de arrepentimiento. Dice que todos, se bautizaban y confesaban sus pecados. Si tú y yo le hemos entregado nuestra vida a Cristo, un día nos hemos arrepentido. Y si hoy día volvemos a pecar, tenemos que arrepentirnos. Y la característica de una persona que se arrepiente es que ya no sigue haciendo ese mismo pecado. Cuando una persona se arrepiente y le entrega su vida a Cristo, deja el pecado. Satanás siempre va a meter su cola para jalar a las personas que se han arrepentido, como tú y yo, para volver a pecar. Y esa es una lucha, esa es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual que tenemos que enfrentar los cristianos. Pero si nos hemos arrepentido, ya no vivimos practicando el pecado. Dice Gálatas 5, el versículo 22 por ahí, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, los que practican el pecado. Un cristiano que se arrepiente no practica el pecado, no vive en el pecado, se arrepiente y lo deja. En cambio, hay muchos cristianos que tienen remordimiento y no se han arrepentido, y saben que están mal y tienen remordimiento, se sienten mal, su conciencia les acusa, vienen, buscan a Dios, vienen a la iglesia, se arrepienten y dicen: Señor, me siento mal haciendo esto, pero solamente es remordimiento. Salen de la iglesia o salen del lugar donde están buscando a Dios y vuelven a lo mismo, y les gusta hacer lo mismo porque no se arrepintieron. Solo hay remordimiento, se sienten mal. Esa es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Y los cristianos, cuando se arrepienten y Satanás los tienta y vuelven a pecar, te duele. Un cristiano que está luchando con algún pecado y vuelve a caer en ese pecado y se siente bien y no le pasa nada, nunca tuvo un encuentro con Dios. Un cristiano que vuelve a pecar, le duele en su corazón pecar, porque ha nacido de nuevo. Y no solamente se siente mal, sino que le duele su corazón, porque sabe que le está fallando a Dios. Por eso es que el Evangelio de Cristo es un Evangelio de arrepentimiento. Y regularmente cuando tú te arrepientes, dejas el pecado, detestas el pecado. Hay un proverbio que dice, no recuerdo ahorita porque no lo he anotado, pero dice que como el perro vuelve a su vómito. Eso es algo, si tú te lo imaginas, algo horrible. Dice: así el necio vuelve a su necedad, así el pecador vuelve a su pecado. El Evangelio de Cristo es un evangelio de arrepentimiento, y Juan el Bautista predicaba este evangelio. Y el versículo 7, aquí en Marcos 1:7, dice así: y predicaba Juan el Bautista diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y en Mateo 3 dice que el Señor Jesucristo os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Amén. Juan bautizaba en el río Jordán, pero dice
el que viene tras mí es más poderoso que yo no soy digno de desatarle encorvado el calzado de los pies, pero Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y dice aquí, el versículo 9, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Otra característica del Evangelio de Cristo es que es un Evangelio de obediencia. El Señor Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores. Él estuvo aquí en esta tierra. El Señor Jesucristo fue 100% hombre, 100% Dios. Venció a la muerte, venció a Satanás, pero fue obediente. El Señor Jesucristo no necesitaba bautizarse si Él era Dios, pero fue obediente. Y fue bautizado por Juan el Bautista. Versículo 10, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Solamente en el Evangelio hay dos veces, hay dos narraciones en las cuales está el Señor Jesucristo, Dios Padre y el Espíritu Santo. Hay dos ocasiones en toda la Biblia en que aparece la Trinidad completa, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo es bautizado por Juan el Bautista, dice que descendió del cielo como paloma el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo aquí en la tierra, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Señor Jesucristo fue obediente. El Evangelio de Cristo es un Evangelio de obediencia. Y es el problema de muchos de nosotros cristianos, que no obedecemos lo que Dios dice. Jesucristo fue obediente. Y la otra vez donde aparece Dios Padre, Dios Hijo, pero ahí no aparece el Espíritu Santo. Es cuando está hablando, hay la transfiguración del monte, que Jesús hablaba con Elías y con Moisés. Y ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan, y vieron a Jesús que hablaba con Elías y con Moisés, y salió una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. El Señor Jesucristo era obediente. El Evangelio de Cristo es un Evangelio de obediencia. Tú y yo tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Y la obediencia trae como consecuencia bendición. La obediencia trae como consecuencia sanidad. La obediencia trae como consecuencia que Dios así de taquito resuelve todos nuestros problemas. Porque le decimos, Señor, te entrego mi vida. Pero un evangelio diferente es un evangelio que usa la Biblia para utilizar a Dios y decir, Dios, ayúdame. Y muchas veces Dios te ayuda. Y después le dice, Dios, gracias, chao, nos vemos. Y ya no siguen a Cristo. Ese es el evangelio diferente. Que no hay un compromiso, que no hubo un encuentro con Cristo, que solo usamos a Dios como bombero, como doctor, cuando estamos en problemas. Cuando Dios hace el milagro, chao, gracias, chévere. El Evangelio de Cristo es un Evangelio que dice, Señor, ¿cómo tú quieres que yo te sirva? Tú ya diste todo por mí, ahora me toca a mí, Señor. Yo te voy a dar. Amén. Después de que el Señor Jesucristo fue bautizado, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto y era tentado por Satanás. Y el Señor Jesucristo venció las tentaciones de Satanás. Y seguramente cuando tú te bautizas y das ese segundo paso de fe, porque para ir al cielo solamente necesitamos arrepentirnos y recibir la salvación de Dios. No necesitas bautizarte en agua. Si tú le has entregado tu vida a Cristo y no te has bautizado en agua, te vas al cielo. Bautizarte en agua es por obediencia, pero es un compromiso más, es un paso más de fe. Es decir, Señor, yo me quiero comprometer contigo. El bautismo significa identificarte con la muerte y con la resurrección de Cristo. Lo dice la palabra de Dios. Cuando tú te bautizas en esas aguas, te estás identificando con la muerte de Cristo y con la resurrección para andar en vida nueva. Dice la palabra de Dios en Romanos 6. Ese es el bautismo. Y después de que tú haces el segundo paso, ahí el diablo te va a atacar más. El Señor Jesucristo fue obediente, se bautizó y fue llevado por el Espíritu al desierto, y el diablo lo comenzó a tentar, pero Dios venció.
venció a Satanás y a las tentaciones. Lo mismo pasa con los hijos de Dios. Después de que tú te comprometes con Dios, que tú te bautizas, dices, Señor, yo quiero seguirte, quiero servirte, ahí el diablo te va a atacar más. Entonces, en ese momento es que muchas personas dicen, bueno, mejor estaba como antes, yo mejor estaba como inconverso, porque no me atacaba tanto el diablo. Claro, porque estábamos ciegos espiritualmente. Y es ahí que comienza a tambalear la fe de muchas personas, porque dicen, antes de conocer a Cristo estaba mejor. Y por eso es que dejan de seguir al Señor Jesucristo, porque no han entendido el Evangelio. No han entendido el Evangelio. Versículo 14 de Marcos 1. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Aquí está el Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo dijo Juan el Bautista y lo dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo primero que dijo fue, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Cada vez que tú y yo abrimos la boca para predicarle a otra persona, el reino de los cielos literalmente baja a esta tierra. Por eso el Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando tú y yo abrimos la boca para predicar la palabra de Dios a otra persona, literalmente el reino de los cielos baja aquí a esta tierra a través de tu vida para llevar el Evangelio de Cristo a otra persona. Y el Señor Jesucristo dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El Evangelio es buenas nuevas, es buenas noticias. Y lo primero es que es un Evangelio de arrepentimiento. Amén. Amén. El Evangelio de Cristo es un Evangelio de arrepentimiento. El Evangelio de Cristo es un Evangelio de salvación. Después de que tú te arrepientes, eres salvo. Y eso todos los que han estudiado el discipulado lo saben, y los que se han olvidado lo vamos a recordar. Está en Romanos 10. En Romanos 10, versículo 8, dice la palabra del Señor. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra del Evangelio de Cristo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? ¿Qué dice? ¿Serás qué? El Evangelio de Cristo trae salvación. No hay un Evangelio diferente, hermanos. El Evangelio de Cristo trae salvación eterna a tu vida. Por eso es que el día que nos morimos nos vamos al cielo. He tenido la oportunidad de conversar con muchos primos lejanos, testigos de Jehová y mormones, con mucho respeto. Mi esposa me dice, ¿para qué vuelves a hablar con ellos? Que me gusta, a mí me gusta cochinear un poco a la gente. Entonces, hablo con ellos, los escucho, porque ellos hablan así como cuando tú hablas, y yo hablo, los escucho. Y les pregunto, cuando te mueres, ¿a dónde te vas? Ah, bueno, no sé. Entonces yo le digo, ¿y de qué te sirve tu religión? Hable con un mormón, hable con un testigo de Jehová, o hable con cualquier otra persona de otra religión. Pregúntale, sacan sus Biblias. Cuando te mueres, ¿a dónde te vas? No saben. No saben. Yo pregunto hoy día, cuando te mueres, ¿a dónde te vas? No escucho, ¿a dónde? Otra vez voy a preguntar, todos los que estamos aquí hoy día, cuando tú te mueras, ¿a dónde te vas? ¿A dónde? ¿Estás seguro? Sí. Si no estás seguro, paramos en este momento. No importa que vengas 10 años a la iglesia. Si tú no estás seguro que el día que te mueras te vas al cielo, por gusto vienes a la iglesia. ¿Verdad? Estamos en un engaño, muchachos. El Evangelio de Cristo trae salvación. Y yo no voy al cielo porque soy bueno, o porque predico, o porque conozco, o porque trato de hacer algo para Dios. Yo me voy al cielo porque me arrepentí y soy salvo porque recibí a Cristo en mi corazón. ¿Tú lo has hecho? ¿Lo has hecho? Sí.
Si no lo has hecho, ven y vamos a orar. Si no estás seguro que el día que te mueras te vas al cielo, estás perdiendo el tiempo. El Evangelio de Cristo no ha cambiado, es el mismo. Y hay veces hay inseguridad en los cristianos, porque no han entendido el Evangelio. El Evangelio de Cristo trae salvación, es lo primero que te da convicción de ser salvos. Puede ser que mañana luches con el pecado y puede ser que mañana vuelvas a caer, pero la palabra de Dios dice, el justo cae 7 veces, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué? ¿No han leído? Pero vuelve a levantarse. El Evangelio de Cristo trae salvación. Y hay personas que vienen a la iglesia cristiana, pero no están seguros de su salvación. ¿En qué están creyendo? ¿En qué estamos creyendo? El Evangelio de Cristo por eso es que es buenas nuevas. Es buenas nuevas porque yo sé que me voy al cielo. Allá en el cielo está mi papá y todos mis familiares que creyeron en Cristo, y me voy a ver con ellos allá. Amén. El Evangelio de Cristo trae salvación, por eso es que es buenas nuevas. Entonces, cuando tú sabes que te mueres y te vas al cielo, ¿cómo vives? Con paz. ¿Cómo vives? Feliz. Por eso es que yo los veo sonrientes a todos ustedes. Amén. Vive feliz, porque tu futuro está asegurado. Hay personas que se preocupan por tener seguros grandes en Pacífico, Rima, en Mafre, seguro de vida. No es seguro de vida, es seguro de muerte, porque cuando te mueres te dan un montón de plata para tus hijos o para tu cónyuge, pero no hay seguro más grande que la salvación. Amén. Somos salvos. Enfoca tu vida en el Evangelio de Cristo. El problema es que enfocamos nuestra vida y miramos para abajo. Me veo yo, mis necesidades, y veo, qué problema. Regularmente los problemas y las necesidades que tenemos las hemos generado nosotros mismos, porque sin saber hemos desobedecido la palabra de Dios, hemos perdido oportunidades, pasa el tiempo y decimos, mi vida ya no sirve, y miramos para abajo. Pero cuando tú enfocas tu vida en el Evangelio, que son las buenas nuevas, gracias Señor, porque yo no sé por qué, pero tú quisiste morir por mí. Gracias Señor, porque derramaste tu sangre en esa cruz sin yo merecerlo. Gracias Señor Jesús, porque me has dado salvación y me has dado vida eterna, y eso te comienza a animar. Pero mira arriba, dile gracias Dios, gracias porque estoy entendiendo de que si tú me das un día más de vida es porque algo quieres hacer conmigo. ¿Cómo tú quieres que yo te sirva, Señor? Sí, mira, acá tengo varias cosas que ver, me he equivocado en muchas cosas en mi vida, pero aquí está mi vida. ¿Cómo tú quieres que yo te sirva, Señor? Ese es el Evangelio de Cristo. Es un evangelio de servicio, es un evangelio para servirte de Dios. Por eso es que cuando yo hablo con estas personas, yo les digo, ¿de qué te sirve tu religión? Si cuando te mueres no sabes a dónde vas, no, me voy al limbo, me voy aquí, me voy allá. No existe. Tú te mueres y te vas al cielo. Amén. Amén. Porque somos salvos. Somos salvos por Cristo, porque nos hemos arrepentido. Y el arrepentimiento trae salvación. Y la salvación trae paz a tu vida, a tu corazón. Y esa salvación trae paz a tu hogar, trae paz a tu entorno. Y eso es lo que Dios quiere. El Evangelio no solamente trae arrepentimiento y salvación, sino que trae un montón de beneficios a tu vida. Pero como nos enfocamos en nosotros mismos y queremos usar el Evangelio para nuestro propio beneficio, no entendemos, Señor, ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué me pasan estas cosas? Porque usamos el Evangelio para usar a Dios para nosotros. Pero el Evangelio de Cristo no es así, es totalmente diferente. Te trae salvación. El Evangelio de Cristo es un Evangelio de servicio. Diga conmigo, el Evangelio de Cristo
Dígalo, el Evangelio de Cristo es un evangelio de servicio. Marcos 10:42. No hay mejor líder que el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue el mejor líder de todos los líderes. Yo no conozco un mejor líder que él. Hubo una época en mi vida que, sin yo darme cuenta, admiraba más a otras personas que al Señor Jesucristo, y lo confieso. Porque admiraba más a los hombres. Y que a veces estamos tan cegados. Hay personas que dicen, wow, Napoleón, Alejandro el Grande, los faraones que hicieron grandes cosas, y cómo hicieron los incas las líneas de Nazca, y cómo hicieron los faraones las torres, Keops, Kefren, wow, y admiramos las culturas. No hubo líder más grande que Cristo. Es el líder de líderes. Los hombres admiramos a los hombres que conquistan naciones. Alejandro el Grande dijo, ¿no? Sobre mis posesiones no se pone el sol, porque él conquistó de Europa hasta Asia, y dijo grandes frases. Y admiramos hombres. Pero el líder más grande de la historia es el Señor Jesucristo. Él no conquistó tierras, no estaba interesado en el poder político, no estaba interesado en hacerse famoso y gobernar sobre Jerusalén, no estaba interesado en conquistar más tierras, no estaba interesado en tener oro, plata, en tener diamantes, en ser rico. Él no estaba interesado en eso. Los grandes hombres siempre conquistan, los imperios conquistan, y Roma tuvo su apogeo, y antes fue Grecia, y antes fue Egipto, y fueron grandes culturas que dominaron el mundo de esa época. Ahora todavía se sigue diciendo que Estados Unidos es la primera potencia mundial, entonces quieren tener dominio sobre el mundo y se pelean con China, con Rusia. Entonces el mundo siempre busca conquistar. El Señor Jesucristo fue el líder de líderes. No le interesó conquistar territorios. Ya murió hace 2000 años. Su interés era conquistar tu corazón y el mío. Conquistar los corazones de su época. Decirles, yo he venido para traerles salvación. Yo he venido para darles vida eterna. Para eso he venido, para conquistar al mundo entero, para atraerlos a mí. Para eso vine, para salvar a la humanidad de la debacle en la que vive. Para eso vine. Y la gente, y muchos cristianos, admiramos a otros hombres más que a Cristo. Ahora para mí lo puedo decir, Cristo es el líder de líderes. No hay más grande que Él. No hay más grande que Él. ¿Y qué dijo? Dentro de tantas cosas que Él habló. Mas Jesús, Marcos 10:42, mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿qué pasaba con sus discípulos? Se estaban peleando. ¿Qué creen, que los discípulos tenían aureola y alas? Eran como tú y yo. Se estaban peleando los discípulos porque Jacobo y Juan, que eran hermanos, le dijeron, Señor, quiero yo estar a la derecha y mi hermano a la izquierda cuando tú estés en tu reino. Y los otros discípulos tuvieron celos. ¿Ustedes sabían que los discípulos se peleaban? ¿Qué creen, que eran santos? Eran como tú y yo. Y se estaban peleando por el poder, porque decían, cuando no esté Jesús, ¿quién va a ser la cabeza?
¿Quién va a estar al mando? Y se peleaban, como tú y yo y los humanos nos peleamos, por manejar, por tener poder, por estar al mando, por influir, por tener fama, por tener riqueza, por conquistar el mundo. Se peleaban los discípulos. Y Jesús le dijo: vengan acá, muchachitos, vengan. Les voy a enseñar. Les voy a enseñar. Mas Jesús llamándolos a todos, porque se estaban peleando, les dijo: saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Jesús le dijo: mira, aquí los gobernantes quieren ejercer potestad, quieren tener poder político, quieren tener poder económico, y ustedes se están peleando para ver quién va a tener el poder cuando yo no esté, porque se estaban peleando. Eso pasa en el mundo, les dijo. Versículo 43: pero no será así entre vosotros. Ustedes son mis discípulos, se están peleando por el poder. No es así, queridos amigos. Yo los he llamado, yo los he escogido, pero en este mundo. El Señor Jesucristo dijo: yo soy de arriba, ustedes son de abajo. El Señor Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un mundo donde hay poder, hay poderes, hay pugna por el poder. Aún en la iglesia hay gente que se pelea por el poder, siendo cristianos. Pero Jesús dijo: ustedes que son mis discípulos, y tiene vigencia el día de hoy, que estamos en el año 2020, ustedes, nosotros, esta iglesia Gracia y Verdad, todas las iglesias que creemos en Cristo, todas las iglesias que creemos en el Evangelio de Cristo, todo no es así. Acá no se van a pelear por quién dirige, quién manda y quién tiene el poder. Versículo 43: no será así entre vosotros como en el mundo, sino que el que quiera hacerse ¿qué? Grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Servidor. El Evangelio de Cristo es un evangelio de servicio. El Evangelio de Cristo es un evangelio de servicio. No es un evangelio de la pugna de poderes, a ver quién va a gobernar, quién va a estar al mando. En el poder político es así, todos se pelean por estar a la cabeza. Los partidos políticos se pelean entre ellos. No, yo quiero ser candidato presidencial, no, yo soy mejor que tú. En el Congreso también se pelean por la mesa de negociación, no sé qué tantas mesas hay. Y todos se pelean porque quieren gobernar, quieren estar ahí. El Señor Jesucristo, el líder más grande de la historia de la humanidad, dijo: no es así, están equivocados. El que quiere hacerse grande, dice acá, el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Nosotros estamos para servir a Dios, no para servirnos de Dios. Nosotros tenemos que estar al servicio de Dios. Y cuando tú le dices: Señor, yo quiero servirte, ¿sabes qué va a pasar? Vas a servir a la gente que te rodea. Vas a ser de bendición a la gente que te rodea. El servicio trae bendición a la gente que te rodea. Tú le dices: Señor, yo te quiero servir, y como consecuencia vas a servir a tu prójimo. Todas las profesiones en el ámbito económico dan un servicio. El doctor estudia para dar un servicio, para dar salud. El economista estudia para dar bienestar a una sociedad, no solo para él. El ingeniero estudia para construir carreteras, puentes. El psicólogo estudia para aconsejar. Todas las profesiones dan servicio. El que estudia una carrera técnica de metalurgia o lo que sea, hace un producto para servir a la sociedad. Todas las profesiones son para servir. Pero ahora el chip ha cambiado. Usamos la profesión para beneficiarnos a nosotros y nos olvidamos que lo que tenemos es para servir, cualquiera que sea tu profesión.
Las profesiones es para servir al prójimo. Y eso te trae un rédito, obviamente. Y cuando tú dices, Señor, yo te quiero servir, vas a servir a la gente que te rodea. Y primero vas a comenzar sirviendo en tu casa, bendiciendo en tu casa. Amén. Por eso dice aquí, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Versículo 44. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. El evangelio de Cristo es un evangelio de servicio. Será siervo de todos. Versículo 45. Porque el Hijo del Hombre, Jesucristo decía, yo, él decía, yo. Dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Jesucristo dijo, yo que soy el Hijo de Dios, no he venido para que me sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Evangelio de Cristo es un evangelio de servicio. Y finalmente, amados hermanos, el Evangelio de Cristo es un evangelio de poder. Con esto terminamos. ¿Poder para qué? Para yo enorgullecerme, para yo ser mejor que tú. El poder que Dios te da es para que tú te sientas superior a tu prójimo. No, es para servir. Hechos 1:8. Los que han estudiado, discipulado, conocen este versículo. Hechos 1:8. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso es que Juan el Bautista dijo, el que viene tras de mí es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aquí dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigo, no para sentirte superior. El poder es para testificar la palabra de Dios. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder que Dios quiere derramar sobre su iglesia, el poder que Dios quiere derramar sobre tu vida a través del Espíritu Santo es para ser testigo. Aquí en Lima, en Trujillo, en Piura, en todo el Perú, en Sudamérica y hasta lo último de la tierra. Amén. Para eso es el poder de Dios. Para tú decirle, Señor, estoy a tu servicio. Dame tu poder del Espíritu Santo para ser testigo. No para ejercer autoridad sobre otros ni para sentirme superior a otros. Y finalmente en Romanos 1:16 dice aquí la palabra del Señor, el apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio. Cuando tú tienes el poder de Dios, se va la vergüenza. Cuando Dios te inviste con su poder a través de su Espíritu Santo, se va la vergüenza, porque no me avergüenzo, decía Pablo, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio de Cristo es un Evangelio de poder. El Evangelio de Cristo es un Evangelio de salvación, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Para eso Dios te da su poder, para ser testigo, porque es un evangelio de salvación. Dios quiere llenarte de su poder, pero no para sentirte Power Ranger ni para sentirte un superhéroe. Dios quiere llenarte de su poder para que tú y yo seamos testigos. Y cuando Él te llene de su poder a través de su Espíritu Santo, tú puedes llevar, se va la vergüenza. Se va la vergüenza. Ya no tienes vergüenza de testificar de Cristo.